Bien, buenas tardes. Iniciamos un nuevo vídeo sobre Excel. En este caso vamos a hablar de las funciones contar. Las funciones contar se pertenecen a la categoría de funciones de estadísticas y lo que permiten es hacer un recuento de celdas. Lo importante luego es hacer una interpretación adecuada de ese valor. Por ejemplo, vamos a explicar esta función con varios ejemplos. El primero que vamos a ver es, nosotros aquí tenemos pues una tabla de alumnos del curso del que están matriculados, con una columna que es su email y el teléfono. Y a partir de esta tabla nosotros vamos a hacernos una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos en total tenemos? ¿Cuántos alumnos con mail? ¿Cuántos sin teléfono? ¿Y cuántos están matriculados de turismo, de hostelería y de máster? Bien, para ello vamos a ver diferentes funciones. Por ejemplo, para la función ¿cuántos alumnos en total tenemos? Vamos a utilizar la función contar a. Bien, vamos a insertar esta función. Vamos a ir a la categoría de estadísticas y aquí la tenemos, contar a. Dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Por lo tanto, si nosotros a esta función simplemente le pasamos un rango de celdas, en este caso el listado de alumnos, me dará que tenemos 10 alumnos. Aceptamos y fijaros que me dicen que ya tenemos 10 alumnos en totales. ¿Qué pasa si yo borro el nombre de uno? Fijaros que ahora de esas 10 celdas me va a indicar que 9 están con información y una está vacía. Bien, ¿cuántos alumnos tienen mail? Pues podemos hacer lo mismo, podemos utilizar la función contará. Insertamos función contar a, y en este caso lo que cambia es que nosotros le vamos a pasar el listado de los mails de los alumnos y me dice que tenemos 6 alumnos con email. Si la pregunta fuera al revés, por ejemplo, ¿cuántos alumnos no tienen o no conocemos su teléfono? Para ello tenemos una función que es la función contar punto blanco. La función contar punto blanco, igual que antes, pasaremos un listado, un rango de celdas, y sobre estas celdas me dirá cuántas están vacías, cuántas están sin información. Contar punto blanco. Bien, como veis estas funciones son muy simples de utilizar. Y ahora vamos a ver otra que es un recuento condicionado, es decir, nosotros ahora lo que queremos es no contar todos los alumnos, sino solo aquellos que estén matriculados de turismo. Entonces, por ejemplo, para ello vamos a utilizar la función contar sí. La función contar sí tiene dos parámetros, tiene un primer parámetro que es el rango, por ejemplo, vamos a seleccionar todos los cursos de todos los alumnos, y tiene un criterio. En este primer caso es que estén matriculados de turismo. Bien, si nosotros aceptamos, fijaros que me da 2 alumnos de turismo, que es Silvia y Joaquín. Bien, si por ejemplo a Javi Pérez ahora lo matriculamos de turismo, automáticamente este valor se actualiza y nos da que tenemos 3 alumnos en turismo. Bien, pero aquí hay un pequeño problema, es que habría que hacer esta función por cada tipo de estudios. Por ejemplo, si yo quisiera hostelería, pues ahora tendría que hacer la función contar sí, seleccionar el rango de cursos y en criterio poner hostelería. Y aquí es importante escribir el valor tal cual está. Por ejemplo, si hostelería estuviera escrito acentuado en la i, aquí deberíamos acentuar la i, porque si no, Excel lo consideraría como 2 palabras diferentes y no nos daría el resultado esperado. Me dice que tenemos 3 alumnos y si lo hiciéramos para máster, pues exactamente igual, contar sí, rango, todos los cursos y aquí máster, aceptamos. Bien, vamos a ver ahora cómo podríamos haber hecho esta operación de una manera mucho más rápida. Imaginaros que en lugar de cursos estamos hablando de países y tenemos una treintena o muchos más países, entonces si este proceso hay que hacerlo uno a uno sería un proceso lento. Bien, para ello vamos a ver de cómo pasar algunos valores por parámetro, es decir, fijaros que el rango en el que nosotros hemos buscado los cursos, tanto para encontrar los alumnos de turismo, de hostelería, como de máster, siempre ha sido el mismo, es este que estoy marcando. Y lo que hemos cambiado es el criterio, en un caso hemos escrito turismo, en otro hostelería y en otro máster. Entonces vamos a ver esto cómo hacerlo. Insertamos función, contar sí, seleccionamos el rango. Como este rango va a ser el mismo para todos, lo que vamos a hacer es fijarlo, lo vamos a transformar en una referencia absoluta porque a la hora de arrastrar la fórmula este rango no varíe, se quede tal cual. Y en criterio, en lugar de escribir turismo, lo paso por referencia. Y esto significa que si turismo lo tenemos escrito aquí, lo paso y le digo que está en la celda 18. ¿Qué gano con esto? Que a la hora de arrastrar la fórmula, fijaros que me da correcto, pero cuando yo arrastre verticalmente la fórmula, turismo pasará al criterio a ser hostelería y de hostelería pasará al criterio a ser máster. Por lo tanto, yo ahora lo que hago es copiar esta fórmula, ¿vale? Bien, por último, y a modo de resumen, pues bueno, podíamos automáticamente calcular los porcentajes, simplemente
yo podría decir que el porcentaje será el número de alumnos matriculados en turismo dividido por el total. Como este total va a ser el mismo para cada uno de los cursos, lo fijamos, aceptamos, este valor lo arrastramos y por último a estas celdas le damos el formato de porcentaje. Yo lo explico rápido porque hay una entrada en el blog que habla de cómo trabajar en porcentajes en Excel, entonces si alguien lo he hecho demasiado rápido para él, pues bueno, puede consultar el vídeo de porcentajes en el blog. Bien, para acabar este primer vídeo, vamos a ver la función contar si conjunto, que nos va a permitir lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero saber de este listado de alumnos que pertenecen a un país y que hacen unos estudios, cuántos alumnos tenemos de España y que estudien dirección, o cuántos alumnos tenemos de España y que estudien turismo, o así sucesivamente, esto lo podremos hacer con la función contar si conjunto. Bien, es una función que también pertenece a la categoría de estadísticas, y está aquí, contar si conjunto. Sí os recomiendo cuando hayan funciones algo complicadas y no sepamos bien cómo van, aquí lo que estoy señalando ayuda sobre esta función. Es un enlace directo a la ayuda que nos da Microsoft sobre esta función y que además normalmente lo hacen o suelen haber ejemplos que suelen dejar el concepto mucho más claro. Entonces, siempre que hayan dudas es una primera fuente de información que podemos consultar. Yo ahora aceptaré y veremos que ahora lo que nos va a pedir es, nos van a permitir definir diferentes rangos de búsquedas con diferentes criterios de selección. Es decir, si yo quiero saber los alumnos que pertenecen a los alumnos de España que estudien dirección, pues bueno, lo primero que haremos es buscar los alumnos de España, por lo tanto aquí en criterio seleccionaríamos España, perdón, todos los países de los alumnos, en criterio pondríamos España. El segundo rango de búsqueda serán los estudios, por lo tanto seleccionamos todos los estudios de los alumnos y el criterio en este caso es dirección. Aceptaríamos y me diría que tenemos un alumno, que en este caso es Marta, la que está en España con dirección. Bien, evidentemente esta fórmula no la podemos copiar, no nos va a dar bien, ¿vale? Entonces, para que nos dé bien, vamos a volver a hacerlo como hemos hecho antes, que es fijando los rangos y pasando los valores por parámetro. Es decir, insertamos la función, definimos la función contar si conjunto, el primer rango va a ser los países, este rango va a ser lo mismo para todas las búsquedas o para todos los totales que queremos calcular, por lo tanto lo fijamos, el primer criterio es España y lo paso por referencia, es decir, selecciono la celda en la que está la palabra España, el segundo rango de búsqueda va a ser todos los estudios de todos los alumnos y nuevamente fijamos este rango y el segundo criterio va a ser dirección y lo paso por referencia que lo tenemos en la celda F3. Una vez hemos hecho esto podemos aceptar, nos da 1, pero lo que ya tenemos hecho es que podemos arrastrar esta función. Fijaros que el secreto está en trabajar con esta pequeña tabla donde hemos definido los diferentes países con los diferentes estudios. Los países están escritos tal cual aparecen en la lista de países, al igual que los estudios aparecen así. Fijaros que si ahora, por ejemplo, aquí en dirección pusiéramos dirección acentuado, automáticamente me da 0, porque no hay nadie que esté estudiando dirección con la palabra dirección acentuada. Entonces esto es la única precaución que hay que tener. Bien, pues hasta aquí las funciones de contar y en el vídeo que viene a continuación vais a poder ver las funciones que tienen cierta relación con estas funciones de contar sí y contar sí conjunto, que son las funciones de sumar sí y sumar sí conjunto. ¿De acuerdo? Cualquier duda, como siempre, podéis dejar comentarios en esta entrada. Gracias y hasta el siguiente vídeo.